Este video dará a conocer generalidades y pautas importantes y trascendentales para llegar a ser un profe investigador. Los invito a conocer y explorar algunas indicaciones importantes y básicas que se deben tener presente. Mi nombre, Nubia Esperanza Usaquén Muñoz, doctorante en Ciencias del Educador. Área Investigación Educativa. Nuestra tutora, doctora Gloria Susana Velasco. Los invito a conocer las indicaciones para llegar a ser un profe investigador. Inicialmente vamos a trabajar los antecedentes históricos de las ciencias y la relevancia en la investigación. Me apoyé en la epistemología ética y ciencias de la educación del autor José Alberto Yuní. Las ciencias de la educación se desarrollan desde el saber, la investigación fundamental, el desarrollo educativo. Ayudan e iluminan el conocimiento y llegan así a una investigación donde se encuentran los saberes, los valores, el proceso de enseñanza y aprendizaje, los métodos y medios de aprendizaje. Estas se relacionan entre sí y llegan a dar las ciencias de la educación y las ciencias pedagógicas. Las ciencias de la educación son dinámicas del poder y las ciencias pedagógicas dan solución a problemas ligados con la acción. Me referencio en Travers, donde dice que desarrollo de un cuerpo organizado de conocimiento científico relativo a los fenómenos que tienen que ver con el proceso educativo son las ciencias de la educación. Ahora vamos a conocer cuáles serían los valores y los intereses en la investigación para llegar a ser un profe investigador. Tenemos unos valores, los valores e intereses en la investigación. Nos ubicamos y nos apoyamos frente a la ética de la investigación, ingenio, talento y responsabilidad, del autor Domingo Moratalla. Entre esos valores e intereses en la investigación tenemos la ética de la investigación, que debe ser de tipo crítico, la conciencia histórica, que es una obligación, ya que aquí encontramos todos los referentes históricos, inquietud personal, deseo intelectual, motivación, percepción sensorial, búsqueda y conocimiento de la verdad, responsabilidad, principialismo. Este principialismo tiene que ver con las convicciones y los principios morales. El teleologismo, que tiene que ver con las consecuencias y efectos morales. La vocación, que está inmersa entre la dimensión existencial, la fidelidad a las normas intelectuales y ser realista y responsable. El concepto del paradigma epistemológico está llevado desde el paradigma de la investigación educativa, desde una perspectiva crítica. Gil, León y Morales son los autores de este documento en el cual me apoyé. El concepto del paradigma epistemológico se basa en que es un paradigma, un modelo, un tipo, un ejemplo, un patrón. La epistemología es una posición ante todo lo investigado. Encontramos tres tipos de paradigmas: el paradigma positivista, el interpretativo y el sociocrítico. Estos tres paradigmas los trabajes de la acción educativa, cuál es su eje central y cómo se desarrolla. En el positivista, que es el mismo cuantitativo racionalista. En la acción educativa, el paradigma explica, controla y verifica y predice nuevos fenómenos. En el interpretativo, que es el cualitativo naturalista. En la acción educativa, lo que se centra es en el análisis de significados, el análisis del entorno, la interpretación, la modificación de la realidad y un conocimiento profundo y amplio de todo. El sociocrítico es la unión de todos los anteriores, que es la unión del positivista y el interpretativo. En la acción educativa pretende la búsqueda y la comprensión entre la teoría y la práctica, transforma la práctica y en sí es una investigación-acción participativa.
Otro tema importante que nos debe llevar a cómo ser un profesor investigador es que el profesorado debe ser reflexivo investigador y nos apoyamos en Ángels Domingo Robles. Y la pregunta para llegar a ese cuestionamiento es: ¿por qué es importante la ciencia en la práctica educativa? Porque permite una perspectiva didáctica, porque existe una indagación y la cultura de la indagación, porque genera una actitud intelectual, porque es reflexiva y crítica, porque se requiere una práctica reflexiva en el aula constante, porque existe una experiencia y una práctica, porque existe la indagación sistemática. El profesor como investigador científico, apoyado en el profesor reflexivo e investigador de Ángel Domingo Roger. El profesor como investigador. El profesor como investigador es un eje transformador. Por eso, la acción en el aula siempre va acompañada de la investigación. El profesor investigador siempre desarrolla el aprendizaje del servicio, con práctica, con experiencias. El profesor como investigador siempre tiene un pensamiento reflexivo y hace una práctica reflexiva. El profesor como eje investigador o como investigador acerca siempre la teoría y la práctica. Además, su aprendizaje está basado en la investigación-acción. La investigación para el profesor que es investigador se convierte en un hábito consciente. Además, el profesor que como investigador científico es un modelo transformador. Es así que el profesor como investigador debe llevar un eje transformador que evoluciona y es cambiante en una sociedad, que genera grandes capacidades de motivar a los estudiantes en el aula para el desarrollo de una práctica de investigación. Y es así la importancia de un profesor investigador en el aula, que es constante, que es diverso, que es de mente abierta y de mente eh, al cambio, abierta al cambio. Estas son las referencias para este video, apoyado en unos autores importantes que nos ayudan a dar a conocer las pautas para llegar a ser un profesor investigador. Gracias.